Hola, soy Joana y en este vídeo vamos a rematar los cuadros de velocidades. ¡Vamos que nos vamos! Ya hemos visto los límites de velocidad para automóviles. Recuerda, vehículos de motor para transportar personas o cosas. Pero aún no hemos visto todos los tipos de vehículos. ¿Se te ocurre alguno ahora? Teníamos vehículos que no se consideraban de motor, como las bicis y los ciclomotores, o los vehículos especiales, como los tractores. Vamos a verlos en esta otra tabla de límites de velocidad genéricos. Venga, que la vaciamos. Y la vamos a completar poco a poco. Tenemos 4 grupos de vehículos. Por una parte, los vehículos especiales que pueden correr más de 60 km por hora, en llano. Les llamaremos especiales rápidos. Fíjate que pueden ir hasta por autopista. Imagínate un tractor de competición, como el de la foto. Luego tenemos otros vehículos especiales lentos. Aquí metemos los motocultores, que se usan para arar la tierra, y tú los vas empujando. Los vehículos especiales con remolque, por ejemplo, el tractor de antes pero con un remolque, que claro, irá más lento. Y los vehículos especiales sin señalización de frenado, que van tan lentos que no necesitan ni avisarte de que van a frenar. Y otro grupo más, que son el resto de los especiales, los que no están en ninguno de los grupos anteriores. Les llamaremos especiales en general. Por ejemplo, un tractor que no sea capaz de pillar los 60 en llano estaría aquí. Y en el último grupo meteremos a los que nos quedan, a los que no son vehículos especiales. Las bicis, que, bueno, tráfico los llama ciclos. Los ciclomotores de 2 y 3 ruedas, los cuadriciclos ligeros. Ojo, no los confundas con los cuadriciclos del grupo del licor 43. Estos son ligeros. Y los vehículos para personas con movilidad reducida. A este grupo le llamaremos amigos de los ciclos, ya que casi todos empiezan por ciclo. Venga, pues vamos al lío. Los especiales rápidos, máxima genérica de 70, ya sea en autopista, autovía o carreteras convencionales. Como pueden desarrollar en llano más de 60, que es la mínima en autopista, pues les dejamos circular por autopistas o autovías. En población, los 50. Y en vías sin pavimentar, en las trincheras, 30. Vamos con los especiales lentos. Los motocultores, especiales con remolque o sin señalización de frenado. En autopista o autovía podrán ir a... ¿Anda? A esta señal le falta un número. A ver si se le ha despegado y se le ha caído... Pues no. La señal está bien. Justamente esta señal significa que no se puede circular. Los especiales lentos no podrán ir por autopista o autovía. Son muy lentos, así que su máxima va a ser de 25, tanto en convencionales como en las trincheras y dentro de poblado. Fíjate que hasta en las vías sin pavimentar les obligan a ir a 25 en lugar de los 30 habituales. Son tan lentos que hasta tienen rima. 25 por el... No digo más. El grupo de los especiales en general tampoco pueden entrar en autopistas ni autovías. En carreteras convencionales o en poblado, 40. Y en vías sin pavimentar, los 30 habituales de las trincheras. Y vamos con los amigos de los ciclos. Ciclos, ciclomotores de 2 y 3 ruedas, cuadriciclos ligeros y vehículos para personas con movilidad reducida. Seguro que te acuerdas de que la velocidad máxima de los ciclomotores, las motillos de hasta 50 centímetros cúbicos y que tráfico considera sin motor, es 45 km por hora, ¿verdad? Pues todo el grupo de amigos de los ciclos, la máxima será 45, tanto fuera como dentro de poblado, con la excepción de las vías sin pavimentar, las trincheras 30. Oye, ¿y los amigos de los ciclos pueden circular por autopistas y autovías? Pues ya sabes que la mínima es 60, así que tocaría que no pudieran. Pero las bicis tienen enchufe y les dejan circular por autovía. Ojo, solo por autovía, no por autopista. Eso sí, tendrás que ir con tu bici por el arcén de la autovía y solo podrás hacerlo si eres mayor de 14 años
y además si no hay ninguna señal que prohíba el acceso a bicis. Pero los privilegios de los ciclistas no acaban ahí, hay más. Podrán superar los 45 km por hora en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía lo permitan. Esto tiene su explicación. Si un ciclista va cuesta abajo, tráfico le deja sobrepasar los 45 km por hora para que no tenga que ir frenando todo el tiempo. Si la bici fuera frenando todo el rato, los frenos se calientan. ¿Y qué pasa si los frenos se calientan? Pues que frenan peor. Por eso las bicis pueden ir a veces superando los 45 km por hora. Las velocidades mínimas vas a ver que son muy sencillas. En autopistas y autovías, las de siempre, los 60 km por hora. Son vías rápidas y no dejamos que se circule a menos de 60. Para el resto podemos usar la regla de la mitad de la máxima, que solo aplica a los vehículos especiales rápidos. Para los demás vehículos de la tabla, no tenemos velocidades mínimas. Buenas, soy la voz en off. Ahora te recomiendo que cojas papel y boli y dibujes este esquema para aprendértelo. Cuando estés, dale al play y continúas con Joana. Ahora que ya hemos visto el cuadro de velocidades máximas genéricas para vehículos especiales, ciclos y ciclomotores, vamos a ver algunas excepciones. ¿Sabías que con tu moto, ciclomotor o bici puedes arrastrar un remolque? Pues sí. Esto te lo contaremos cuando hablemos de los permisos de conducir. Lo que necesitas saber ahora es que cuando las motocicletas, los vehículos de 3 ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas arrastren un remolque o semirremolque, las velocidades máximas a las que podrán circular en estas condiciones quedarán reducidas en un 10%. Atención con este 10% que acabamos de ver. No tienes que confundirlo con los menos 10 km por hora que vimos para transporte escolar fuera de poblado o mercancías peligrosas dentro y fuera de poblado. El 10% de algo es dividirlo por 10. Por ejemplo, con tu bici la velocidad genérica máxima es de 45 km por hora, pero si arrastras un remolque, entonces tendrás que reducir esa velocidad en 4,5 km. Hay otras señales que se colocan sobre los vehículos y que también prevalecen, mandan sobre las genéricas. Son vehículos como por ejemplo un camión grúa, que no puede correr demasiado para que no se le caiga el vehículo que remolcan. Bueno, no exactamente así. Así. Estas señales prevalecen sobre las velocidades máximas y mínimas genéricas. Y con esto terminamos. Hemos visto la tabla de velocidades para vehículos especiales, motocicletas, ciclos y también las velocidades específicas. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.